Buenos días. En honor al tiempo, vamos a dar inicio al simposio de diabetes y situaciones especiales. Tengo el agrado de presentar al doctor Juan Acosta. Él es médico cirujano, especialista en nefrología y hipertensión arterial, especialista en diabetología, médico de planta de la unidad de trasplante renal del Instituto de Previsión Social, es docente de pre y posgrado, PhD en Ciencias de la Educación, miembro del Comité de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica. El doctor Juan Acosta nos va a dar la charla sobre diabetes post-trasplante. Adelante, doctor. Dale. Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación y bueno, vamos a hablar acerca de algo relevante porque la tasa de trasplante está aumentando Dios mediante en estos meses y es una nueva oportunidad que tenemos para nuestros pacientes cuando evidentemente esos riñones han decidido claudicar, ¿sí? Los temas que vamos a estar abordando justamente son la introducción, la fisiopatología y por supuesto lo que nos atañe al tratamiento. Las fotos que van a ver acerca de los implantes son implantes reales, ¿sí? Son pacientes nuestros. Bueno, cuando hablamos de una introducción acerca de lo que pasa en el trasplante, ¿no es cierto? Es lo que dice aquí. Por un lado, una afección frecuente y justamente es el mejor tratamiento que puede recibir todo paciente con alguna condición de enfermedad renal crónica. Estadio 5, por supuesto, terminal. ¿Por qué? Porque es el estadio que requiere algún tratamiento de diálisis, sea diálisis peritoneal, sea hemodiálisis y el mejor tratamiento, por supuesto, el trasplante renal. Como en toda patología, ¿no es cierto?, tenemos factores de riesgo. Y estos factores de riesgo no están exceptuados de los que normalmente solemos ver en otras condiciones o en otros pacientes que también portan diabetes mellitus. Entre los que mencionamos la edad, la obesidad, el género masculino, los antecedentes genéticos, la hipertrigliceridemia, la inmunosupresión por un lado, el estrés quirúrgico, la hipomagnesemia, las infecciones virales, y estamos hablando de citomegalovirus, hepatitis B, virus BK, y también la intolerancia a la glucosa. Ahora, ¿por qué todo esto es relevante realmente, verdad? Y es relevante justamente porque es una condición costosa. Por supuesto que hay un 67% de un riesgo de ese fracaso al injerto. O sea, ¿de qué va a depender entonces realmente de que ese paciente tenga larga sobrevida o ese injerto tenga una larga sobrevida? De varios factores. Primeramente, la compatibilidad, que no atañe solamente al grupo sanguíneo. También tenemos justamente el complejo mayor de histocompatibilidad, conocido como HLA, clase A y clase B, y por supuesto también depende mucho del donante, es decir, la edad del donante, alguna condición particular con respecto a ese donante, podría ser un donante marginal también, que conocemos como donante marginal, aquel paciente que ya tiene, o donante, ¿no es cierto?, cadavérico, que tiene ciertas comorbilidades, pero que no tiene una contraindicación, ¿no es cierto?, para ser donante. Entonces son varios factores. El tiempo de isquemia, que es justamente el tiempo que transcurre desde la ablación, que se extraen los órganos, hasta la implantación posteriormente. A eso nos referimos cuando hablamos entonces de que justamente tiene un elevado costo y una tasa elevada probablemente de rechazos en algún momento. Por supuesto, también son pacientes con alto riesgo cardiovascular, como vemos ahí. Pueden haber enfermedad cardiovascular prematura, las muertes cardiovasculares y las infecciones mismas. Otro factor importante es el tiempo que ese paciente pasó o convivió en diálisis, sea diálisis peritoneal o sea hemodiálisis. Y fijémonos en la incidencia. Fíjense que el trasplante renal tiene una sobrevida, o sea, una tasa de rechazo, mejor dicho, de 10 a 20%, un trasplante cardíaco de 20 a 30% y un trasplante hepático de 20 a 40%. Más allá de rechazo, son los factores que tenemos para que el paciente pueda desarrollar una diabetes post-trasplante. Dependiendo del estado, del país, de alguna ciudad en particular, más o menos son los números. Ejemplo, Brasil, por ejemplo, dependiendo de los estados que tiene, va entre un 2 a un 84% por lo general. La experiencia en la seguridad social donde yo me desempeño como nefrólogo del trasplante es de 14%. Y este gráfico me llama mucho la atención y me encanta porque justamente cuando vienen con nosotros para evaluar la posibilidad de ser factible o de evaluar un trasplante, ¿no es cierto?, evaluamos los factores pretrasplante. Y fíjense lo que nos encontramos: pacientes ya muchas veces añosos, pacientes con alguna condición de sobrepeso u obesidad, pacientes evidentemente que están con una disminución del filtrado glomerular, mayormente por supuesto en hemodiálisis,
y en digamos, número menor en diálisis peritoneal, y por supuesto también poliquistosis renal autosómica dominante y aquí unos factores genéticos. Ahí entraríamos a tallar, por ejemplo, las glomerulopatías. Las que más atañen, evidentemente, las que tendrían un pronóstico un poco más ominoso o reservado, serían justamente la focal y segmentaria. Y evaluamos nuevamente cómo está preservado justamente las células beta, que evidentemente en un paciente con una intolerancia a la glucosa o ya con una diabetes propiamente dicha, eso está agotado y tendríamos que evaluar qué recursos o qué inmunosupresión utilizaríamos en este contexto. Posteriormente, en el post-trasplante, es darle otra vida al paciente. El paciente vuelve a nacer, mejores condiciones de vida, pero como todo tratamiento, también tiene sus riesgos y también tiene su costo. Y ahí hablaríamos justamente de qué fármaco inmunosupresor estaría utilizando. Tacrolimus versus ciclosporina A, que son ambos justamente inhibidores de la calcineurina. Tenemos los inhibidores mTOR, entrarían a tallar ahí justamente el sirolimus o leverolimus. No tenemos en el país actualmente el leverolimus. Y después evaluamos justamente otros factores relacionados post-trasplantes ya con las dislipemias que también son secundarias mayormente a los inmunosupresores. Y aquí tenemos en otro gráfico, ¿no es cierto?, factores de riesgos pretrasplante. La edad, por supuesto, la etnia, la historia familiar, ¿no es cierto?, en el contexto, por ejemplo, de un paciente con poliquistosis renal autosómica dominante, ¿es la única? No. Tenemos también la enfermedad de Alport y todas aquellas enfermedades genéticas que prácticamente van a predisponer a que toda una familia vaya a un estadio final de enfermedad renal crónica. Por supuesto, también las infecciones por el virus de la hepatitis C. Sabemos que cuando hablamos de hemodiálisis siempre pedimos un dosaje de HIV, hepatitis C, hepatitis B, anticuerpos para evaluar la condición actual de la carga viral y hacer un tratamiento al respecto en el caso de que encontremos pacientes con positividad para ello y vacunar a aquellos que necesitan recibir justamente las vacunas. También la poliquistosis renal y la fibrosis quística también, que es algo muy importante. Otro aspecto relacionado ya con los riesgos en los factores del trasplante propiamente dicho son justamente los tipos de rechazo. Rechazo hiperagudo, rechazo agudo y también rechazos crónicos, mediados o no por anticuerpos. Gracias a Dios en esta nueva era no encontramos rechazos hiperagudos. ¿Y por qué no encontramos? Porque justamente tenemos fármacos que permiten mejorar la condición de sobrevida de estos pacientes. Y también evaluamos el post-trasplante y ahí nuevamente entrarían a tallar los factores relacionados con la medicación. Los corticosteroides, amigos o enemigos. Generalmente hay muchos que lo aman, otros que no, pero realmente con los trasplantados tenemos una maravillosa historia de que permite justamente mejorar la sobrevida. Los inhibidores de la calcineurina, los fármacos mTOR, también los disturbios hidroelectrolíticos, porque tenemos un injerto que ya está funcionando necesariamente, pero que también tiene interacciones con los fármacos. Estamos hablando justamente del magnesio. Por otro lado, también la infección por citomegalovirus, entraría a tallar también el becavirus y los episodios de rechazo. Todos los pacientes en algún momento de su historia de trasplante renal están propensos a desarrollar justamente un rechazo. Este gráfico maravilloso que a los inmunólogos y a los trasplantólogos nos encanta porque justamente nos muestra la maravilla de lo que tienen y el poder que tienen justamente los fármacos inmunosupresores. Evaluamos justamente aquí las señales, la señal 1, la señal 2 y la señal 3. ¿Para qué sirven estas señales? Más allá de para hacer un arameo, sirven justamente para darnos la idea de dónde actúan cada fármaco y por qué ese paciente trasplantado tiene una polifarmacia, porque tiene 3 fármacos antirrechazos para evitar que desarrolle el rechazo en algún momento de su vida. Justamente porque en la señal 1 tenemos los fármacos inhibidores de la calcineurina, tacrolimus, ciclosporina. Tacrolimus, conocidos también por los reumatólogos, porque lo usan mucho también para la nefritis lúpica, sobre todo el estadio 5, cuando es la parte membranosa, y también los dermatólogos, ¿no es cierto? La señal 2 sería la coestimulación, ahí actuarían justamente el sirolimus, son los inhibidores mTOR. Y la señal 3 tenemos los factores de inducción que serían justamente la timoglobulina, que la función principal es la depletación, depletar los linfocitos para evitar justamente que se genere una memoria y que finalmente me conlleve a un rechazo. Fíjense un poco más abajo, tenemos justamente el círculo bastante bueno, donde están justamente la azatioprina y
el otro antimetabolito, que son el ácido micofenólico o el micofenolato mofetilo. Particularmente a los trasplantólogos nos encanta el ácido micofenólico porque tiene menos efectos adversos. A los reumatólogos les gusta más el micofenolato, tienen mejor experiencia con ello y todos los estudios evidentemente están basados en micofenolato. Pero a los trasplantólogos nos gusta mucho el ácido micofenólico por los disturbios o las implicancias intestinales que reciben nuestros pacientes. Entonces, partimos de la base. ¿Cuál es el tratamiento? Este gráfico engloba el principal pilar de tratamiento. Nos esbozamos mucho en medidas terapéuticas, farmacológicas y pareciera que olvidamos lo básico. Y lo básico va a seguir siendo plan de alimentación y actividad física. Recordemos, el trasplantado no es ningún minusválido. No lo manejemos como minusválidos. Son pacientes que tienen una calidad de vida, una condición, pero que piensan, que caminan y que pueden desarrollarse justamente. Entonces no son minusválidos. No es porque es trasplantado no va a poder hacer nunca más nada o es que tu médico diga lo que tengan que hacer. No, hay que bajarle también todas las IES y todo el abecedario muchas veces cuando no están cumpliendo desde el punto de vista nutricional. Entonces, plan de alimentación, pilar fundamental. Posteriormente, evaluamos. Voy a hablar de 3 fármacos en específico, o 2 particularmente, no 3. No voy a tocar insulina. Sabemos que la insulina podemos usar en pacientes y eso lo va a tocar acá mi querida amiga Maura. Pero generalmente yo voy a hablar de estos nuevos fármacos que estamos todos maravillados con ellos por las posibilidades que tenemos con los pacientes. Agonistas GLP-1. Me encantan. Tenemos aquí en el país, por supuesto, la liraglutida y la semaglutida. Usamos en trasplantados. Realmente es factible. ¿Qué nos dicen las guías? Y realmente lo usamos. ¿Lo usamos a demanda? No. Evaluamos primeramente qué condiciones o qué características tiene este paciente trasplantado, que es una población especial, y en qué momento. Generalmente todos estos fármacos evaluamos pasado el año de trasplante. ¿Por qué el año de trasplante? Porque si leemos las guías, cuando hablamos de diabetes post-trasplante, y realmente nos dicen mayormente al año. Entonces, hay estudios que ya te dicen que a los 6 meses un paciente ya tiene una intolerancia a la glucosa y que ya puedo hablar yo de diabetes post-trasplante, pero hay varios estudios que nos hablan justamente que al año de trasplante tenemos la mayor incidencia de diabetes post-trasplante, ¿sí? Y fíjense, ha mostrado beneficios. ¿En qué aspectos? En la secreción de insulina y la estabilización de la secreción de glucagón. ¿Qué nos importan de esto? Mejorar también los factores de riesgo cardiovascular. Dejémonos de lo glucocéntrico que tenemos con las insulinas y veamos otros factores. ¿De qué mueren los pacientes con afectación renal? Mayormente de infección y posteriormente, ¿verdad?, por un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, aboquémonos a eso, a mejorar esa condición de vida. Recordemos que no son minusválidos, son pacientes, son personas como nosotros, pueden ser nuestros familiares, podemos ser nosotros mismos y no nos va a gustar que nos traten de esa manera. Y posteriormente, estudios, si bien no voy a buscar trial que me hablen de 2.000 pacientes, porque no existe eso. Sabemos que una población especial, fíjense, este es un estudio que comparó 63 pacientes, usaron el dulaglutide, ¿no es cierto? Y encontraron, si bien no fueron cambios significativos en lo referente a la tasa de filtrado glomerular, lo que encontraron fue que mejoraron justamente los factores de riesgo cardiovascular. Otro aliado que tenemos, los inhibidores de PP4. Nos gusta la sitagliptina, pero cuando está en diálisis evaluamos mucho la posibilidad de la linagliptina, ¿no es cierto? Que es un fármaco amigable también para aquellos pacientes que rechazan de alguna manera la insulina. Sabemos que existe todavía, a pesar de que estamos en el 2024, pacientes que por ignorancia misma o porque a veces no vendemos la insulina como tendrían que hacer al paciente, ¿no es cierto? Pasaría también por eso. Bueno, tenemos una opción, la linagliptina, pero ¿qué pasa? Justamente los resultados cardiovasculares evalúa una población diabética en general. No hay estudios en receptores de trasplante renal. Entonces es muy difícil extrapolar. Si bien es cierto, los criterios de diagnóstico de una diabetes post-trasplante son similares a los criterios diagnósticos de un paciente que porta diabetes tipo 2, no tenemos tantos estudios comparando justamente linagliptina o tal vez sitagliptina en estos pacientes. Pero podríamos evaluar para esa glicemia postprandial que sabemos que va a aumentar, sobre todo cuando tenemos pacientes con corticosteroides. La niña bonita. El mundo habla justamente de los inhibidores de SGLT2 y trasplante no es la excepción. En el país contamos, por supuesto, con la empaglifosina y también contamos con la dapaglifosina. En la seguridad social, particularmente donde me manejo, tenemos dapaglifosina y lo uso en pacientes trasplantados renales. Sabemos que estos fármacos demostraron beneficios a nivel de la mejoría de los factores de riesgo cardiovascular, nuevamente apostando a que yo tenga mejor calidad de vida con estos pacientes. Si uno compara
los estudios, realmente los trasplantados renales son una población especial, es indiscutible eso, pero los asiáticos, por ejemplo, ya no llevan la delantera con respecto a estos estudios. Los asiáticos los vienen utilizando. Buscamos pacientes, 12 pacientes, 20 pacientes, que son los estudios, digamos, poblacionales que hablan acerca del uso de los inhibidores, pero sin embargo todavía falta mucha tela por cortar en estos fármacos. Justamente como dice aquí, en la población con trasplante renal que usaba empaglifosina en comparación con el placebo, se observó una pérdida de peso significativa menor a 1,6 kilos después de 4 semanas, menos de 5 a las 2 semanas y 2,5, ¿no es cierto?, después del año prácticamente. O sea que son fármacos que han venido para quedarse y es cuestión de ir evaluando. ¿Cuándo los uso? Posterior al año del trasplante. Otro aspecto importante, justamente aquí se hizo un análisis, un metaanálisis de varios estudios, fíjense 2.500 estudios prácticamente, donde eran bastante heterogéneos, pero esta población heterogénea necesariamente tenía o contaba con una población de trasplante renal y sin embargo, por supuesto, ¿qué es lo que nos importa mucho? Las infecciones. ¿Me enfoqué en citomegalovirus y me enfoqué en becavirus? ¿Son las únicas infecciones de los trasplantados renales? No. También tenemos infecciones bacterianas relacionadas con las causas del por qué ese paciente requirió un trasplante renal, una poliquistosis renal. El paciente tiene todavía sus riñones poliquísticos, no le hicimos la nefrectomía, una posibilidad de que tenga recurrencias de infecciones urinarias. ¿Usaría en esta población? Lo usaría o evaluaría con cuidado, porque justamente me pueden hacer una urosepsis secundaria a esos quistes rotos. Teniendo en cuenta el catéter doble J que también portan estos pacientes y que muchas veces mantienen hasta aproximadamente un mes, que es el tiempo, a veces tiramos hasta 3 meses, dependiendo de cuál es la complejidad o cuál fue la complicación urológica del paciente post-trasplante. Entonces también tenemos con cuidado, y aquellos que están colonizados, que sabemos que todos los hospitales prácticamente tienen alguna Klebsiella amiga, ¿verdad? ¿No es cierto? O un KPCcito y por ahí. ¿Y por qué no? Seguramente uno de nosotros también ya lo somos y estamos prácticamente viviendo en el hospital. Entonces, que también me podría jugar una mala pasada si no tengo en cuenta estos aspectos. Quiero contarles acerca de mi experiencia en trasplante renal en IPS con estos pacientes. Un seguimiento de 24 semanas, un total de 30 pacientes, y justamente evalué el uso de dapaglifosina concomitantemente con el uso de otro fármaco antidiabético e insulinas proveídas por la Seguridad Social. Acá el paciente no compraba absolutamente nada, era todo lo que contábamos con la Seguridad Social. Y evidentemente, entre esos resultados tenemos que 20, 30 pacientes, ¿no es cierto? O sea, el 66% corresponde al sexo masculino, que es lo que nos hablan las guías, son mayormente sexos masculinos, ¿no es cierto? Posteriormente, fíjense la edad promedio. Como tenemos seguridad social, la cantidad de pacientes, o sea, la edad de los pacientes justamente va a estar luego por encima, ¿no es cierto?, de los 55 años. Entonces, una edad promedio de 58 años aproximadamente. El porcentaje mayor era trasplante renal donante cadavérico, que es otro factor justamente de riesgo para desarrollar diabetes post-trasplante. Y tenemos ahí que la insulina que utilizaban justamente estaba entre NPH mayormente, glargina y degludex. Justamente también, fíjense el índice de masa corporal al inicio, que fue de 32 más menos 4, y a los 6 meses cómo mejoró eso, y que tuvo una estadística significativa. Con respecto a la tensión arterial también se comparó justamente a los 6 meses, también hubo una significancia estadística en la disminución de esos parámetros. Así también un solo paciente desarrolló un episodio de infección en las vías urinarias, pero no hubo requerimiento de suspensión del fármaco. Era un paciente que justamente tenía infecciones urinarias a repetición, pero ahí habríamos que evaluar también la educación. No olvidar justamente que es un pilar fundamental. Estos son los parámetros bioquímicos justamente que se utilizó para comparar al inicio y a los 6 meses. Y fíjense entonces la significancia en la glicada, en la proteinuria, en el colesterol total, en los triglicéridos, en los ácidos úricos. Podrían preguntarme, ¿pero qué pasó entonces a los 6 meses? Si vos me decís que la dapaglifosina, porque la DAPA fue lo que usamos, en esto aumentó la creatinina, pero mejoró el filtrado, hay otros factores que tendríamos que evaluar aquí. ¿Cuál sería eso? La albúmina. ¿Cuál sería la nutrición de estos pacientes? Y ese les voy a dejar para un próximo congreso porque no tengo los datos todavía. Cuando tenga les voy a comentar, porque fue un factor justamente que estuve mirando y que me llamó poderosamente la atención. Pero fuera de eso, realmente son fármacos que permiten mejorar la condición de los pacientes, mejoran su calidad de vida. Entonces, en conclusión, el impacto clínico de la diabetes se ve reflejado en el impacto que tiene como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, la enfermedad renal crónica, por supuesto. El abordaje es integral. No solamente es el endocrinólogo, no solamente es el diabetólogo, acá somos todos. Necesitamos la mano del psicólogo, son enfermedades crónicas, tienen mucha carga emocional, tienen que tratar a la familia y tienen que tratar al paciente.
tiene que ser evaluado por nutrición, por por el especialista en trabajo social, o sea, por todos prácticamente, no solamente un médico. Todos tenemos que ser parte de esa fuerza humana que va a permitir que los pacientes mejoren. ¿Tenemos fármacos innovadores? Tenemos. Pero ¿qué nos pasa? Nos falta justamente mayores estudios, evidentemente, para consolidar eso, porque una experiencia es buena, pero necesitamos otros trabajos que también evalúen lo mismo, si realmente es bueno o no. En mi caso, estoy feliz con los inhibidores, tengo buena respuesta, los pacientes tienen mejor condición de vida y, por supuesto, finalmente, educar al paciente, pero no solamente al paciente, al personal de blanco, y salva vidas. Lastimosamente nos enfocamos mucho, el paciente no hace eso, pero yo como médico, ¿qué realmente hago para que ese paciente me entienda? Le hablo en arameo, le hablo tu glicada, no sé cuánto. Vamos a bajarnos a su nivel hasta que nos entienda el paciente la importancia. No hace falta retarle al paciente, porque recuerden, nosotros podemos ser ese paciente. Y vamos a ver un poco si nos gusta también que alguien nos baje la caña, bajémonos a su nivel, hablemos con claridad, seamos honestos con nosotros mismos y el paciente valora eso. Y creo que conseguiremos mejores resultados. Muchas gracias. Excelente exposición, doctor Juan. Ahora le damos la bienvenida a la doctora Maura Arce. Ella es especialista en medicina interna, endocrinología y enfermedades metabólicas, especialista en endocrinología ginecológica. La doctora nos va a hablar de diabetes asociada a corticoides. Muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias al comité organizador por la invitación y muy a gusto de compartir con ustedes esta mañana. Voy a hablar de un tema muy interesante que es la diabetes asociada a corticoides. No tengo conflictos de interés para esta disertación. La agenda que voy a desarrollar, voy a hablar del cortisol como molécula, las acciones, las complicaciones, la diabetes mellitus tipo 2 y el cortisol exógeno, y alguna novedad sobre la diabetes tipo 2 y el cortisol endógeno que hay de nuevo. Esta es la molécula del cortisol. El cortisol es el principal glucocorticoide humano. Se sintetiza a partir del colesterol y la corteza suprarrenal, y sus metabolitos. Es metabolizado principalmente por el hígado. Tenemos la ubicación por encima de la glándula, por encima de los riñones, la glándula suprarrenal con la corteza y con la médula, donde en la corteza es la principal fuente de producción de glucocorticoides. Tenemos el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, donde el ritmo circadiano viene a ser uno de los principales estimuladores de la producción de cortisol. También el estrés con todas sus formas de hipoglucemia, hipotensión, fiebre, trauma y cirugía, puede actuar sobre la adenohipófisis o la hipófisis para producir ACTH. Vemos también que la ADH y citoquinas también pueden actuar a este nivel, produciendo ACTH, y eso actúa sobre la glándula suprarrenal en la zona fasciculada, produciendo cortisol. Esto normalmente, una homeostasis fisiológica, funciona por un feedback negativo. Y las acciones del cortisol, por las cuales son muy importantes de tener en cuenta en toda patología metabólica o cardiovascular. Sobre el metabolismo tenemos que aumenta la gluconeogénesis, la glucogenólisis, la proteólisis, entonces perdemos masa muscular, y aumenta la lipólisis. Y directamente sobre el aparato cardiovascular aumenta la contractilidad cardiovascular y aumenta el gasto cardíaco. Pasando un poco a un caso práctico, quise hacerlo esto práctico porque es algo que vemos en el consultorio, en el día a día. Hay que hacer muchas veces un traje a medida, a ver cómo vamos a insulinizar al paciente. Tenemos el caso de María, una paciente de 69 años de edad,
que tiene un linfoma no-Hodgkin recién diagnosticado difuso de células grandes con compromiso de amígdala izquierda, extensión a la orofaringe y a la úvula. Ella es portadora de diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión arterial. Está en tratamiento con glargina U100, 12 unidades nocturna, una dosis bajita, por lo tanto asumimos que María no es tan obesa, no tiene tanto índice de masa corporal. La glulicina, que es una insulina de acción ultra rápida, en 3 unidades preprandiales, metformina 2 comprimidos al día, atorvastatina y valsartán. Ella estaba en un control no muy óptimo de 8.2% y una creatinina, una buena función renal, 0,6 miligramos por decilitro. Por supuesto, hematología le indica la quimioterapia, que es R-CHOP, que es rituximab, ciclofosfamida, doxorubicina, también prednisona, por lo cual va a tener que usar corticoides. Y hay que tener en cuenta, sobre todo en este esquema, que la paciente va a utilizar corticoides a dosis alta por determinado tiempo y luego no va a utilizar. O sea, tenemos que tener un esquema móvil de insulinización. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es todo un arte. Tenemos que evaluar qué tipo de insulina vamos a utilizar. La dosis de titulación, como un esquema básico, puede ser entre 0,2 y 0,5 unidades kilopeso. El automonitoreo es fundamental y sobre todo con la llegada ahora de los nuevos dispositivos es mucho más práctico. Tener en cuenta el esquema a utilizar, basal, basal bolo, basal plus. Se debe tener en cuenta la insulinoresistencia, las etnias, la raza, otros factores como el síndrome ovario poliquístico, el estado de salud y otras comorbilidades como la insuficiencia hepática, la insuficiencia renal, en las cuales tengo que tener más cuidado en la insulinización, pacientes frágiles, una historia de diabetes larga, de larga data, con baja respuesta en la liberación de glucógeno, entonces también el paciente es más propenso a tener hipoglucemias. Y otras drogas a utilizar, o ya que están siendo utilizadas por el paciente, tener en cuenta la interacción con las insulinas. Para repasar algo que ya conocemos todo, es el mecanismo de acción y la farmacodinámica que tienen estas insulinas, donde tenemos a los análogos ultra rápidas, como Lispro, Aspar y glulicina, que es la que usaba mi paciente. La insulina humana en amarillo, donde es la insulina regular, más conocida como cristalina, y la NPH está en verde, y los nuevos análogos como glargina, determil, faltaid de gludet, que tienen una acción más plana. Con respecto a los corticoides, comparando estos dos glucocorticoides, que son los que se utilizan en los esquemas, por ejemplo, por ya sea reumatología o hematología, tenemos a la prednisona y metilprednisonola, donde el inicio de acción es igual a las 4 horas, igual que la dexametasona. El pico de acción es a las 8 horas para la prednisona y prednisolona y es desconocido para la dexametasona. Y la resolución es de 12 a 16 horas y 24 a 36 para la dexametasona. Entonces hay que tener en cuenta todo esto para saber cómo vamos a insulinizar los pacientes y también, por ejemplo, en lo que es diabetes gestacional y la maduración pulmonar que a veces indican los ginecólogos, ginecobstetras, tener en cuenta estas horas de acción para poder indicar la mejor terapéutica posible. Siguiendo con María, ella inició con 50 gramos de prednisona, una dosis alta, y vemos que la glicemia en ayunas estaba alta y se le fue controlando prealmuerzo y posalmuerzo y se le fue ajustando la dosis. En este caso, se le insulinizó con 20 unidades de NPH. ¿Y por qué nos gusta la NPH? Porque hace un pico similar a lo que hace el pico de la dexametasona, entonces es importante dar por la mañana en este caso. Por eso es que digo que cada caso, cada terapéutica es independiente y hay que hacerlo de acuerdo a cada paciente. Una dosis sugerida, a veces no tenemos ni idea cómo empezar una insulinización, pero acá hay una tabla comparativa
por ejemplo, donde yo cuando utilizo más de 40 miligramos de prednisona, puedo iniciar con una dosis de 0,4 unidades kilopeso como inicio basal y luego, por supuesto, ir ajustando. El valor de la glucemia en ayunas es usualmente normal en las personas que están haciendo, por ejemplo, no diabéticas que están empezando una terapia con glucocorticoides. Y va aumentando en el transcurso del día, volviendo a bajar y puede producir inclusive hipoglucemias durante la noche. La primera estrategia es evaluar la insulina preprandial de acuerdo a la elevación de la glucemia y también después de las comidas para ir ajustando las correcciones si amerita el paciente. Y la estrategia es también ir ajustando según el peso del paciente. En mi caso, si bien podemos decir, y dejé así a propósito, a María le habían puesto 20 unidades y ella había iniciado con 50 de prednisona. O sea, por eso es que vimos que al comienzo tenía glucemias muy elevadas. Deberíamos haber iniciado con una dosis basal más alta. Y ahora vamos a lo nuevo, algo un poco innovador que se dio en el último congreso de la ADA este año, que es la prevalencia del hipercortisolismo en pacientes con diabetes tipo 2 de difícil control. Y para hacer una analogía a lo que es el hiperaldosteronismo, que hablamos de 3 fármacos, una hipertensión resistente, también esto puede ocurrir en pacientes en lo que hacemos de todo para controlar la diabetes y no conseguimos llegar a los objetivos. Catalyst se llama el estudio que todavía está en proceso, está en proceso de desarrollo. Un panel de expertos estudió los hallazgos de la parte 1 de este estudio que analizó la prevalencia de hipercortisolismo en pacientes con diabetes tipo 2 con una glicada por encima de 7.5 a pesar de recibir múltiples terapias estándares para la diabetes. El hipercortisolismo es el resultado de que el cuerpo produzca o que reciba exógenamente los esteroides, ya sea por una causa de otra comorbilidad, por ejemplo, como el asma. Independientemente de la causa, sabemos que aumenta las enfermedades cardiovasculares, los cambios metabólicos y que dificulta mucho el control de la glucosa, a pesar que le gusta mucho a los nefrólogos. Los participantes del estudio Catalyst fueron evaluados para detectar la presencia de hipercortisolismo con dexametasona de 1 miligramo, una tableta tomada a las 11 de la noche, y fueron a hacerse un análisis de cortisol sérico por la mañana. El resultado normal debe ser cercano a 0. Cualquier resultado superior a 1.8, fíjense el nivel de corte, se considera hipercortisolismo. Para evitar posibles falsos positivos, los pacientes fueron examinados cuidadosamente y controlaron sus niveles y se controló el nivel de dexametasona que había subido realmente en sangre. El panel informó sobre los resultados de detección, incluidos datos sobre resultados de laboratorio e imágenes, y encontraron personas con hipercortisolismo que se diferenciaban de las personas sin hipercortisolismo. Y en la parte 2 del Catalyst que está actualmente en marcha, es un ensayo multicéntrico, doble ciego, aleatorizado, que está hecho en varios centros de Estados Unidos, donde están utilizando y están evaluando la seguridad y la eficacia de la mifepristona en pacientes con hipercortisolismo para el control de la diabetes tipo 2. Entonces, lo clásico es ver a un paciente con cara de luna llena, con estrías violáceas, con la obesidad central, pero no siempre el paciente se presenta así. Igual que con el hiperaldosteronismo hay una hipertensión resistente, pero no siempre el paciente tiene una hipertensión constante o una hipocalemia que haga más fácil el diagnóstico. O sea, igual tenemos que pensar cuando esa hipertensión es resistente, entonces cuando la diabetes estamos utilizando varios fármacos y estamos asegurados que todas las medidas higiénico-dietéticas, la actividad física, los fármacos son aplicados de forma correcta, no está funcionando, tenemos que buscar otras causas de falla de nuestros fármacos. Entonces tenemos, por ejemplo, que estos pacientes a veces tienen rasgos sutiles que tenemos que evaluar.
múltiples comorbilidades que a veces enmascaran una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con edema o una insuficiencia renal que a veces confunde un poco la ectoscopía del paciente. Usualmente tienen un control autónomo, una producción autónoma del cortisol. Entonces se le da con un miligramo de dexametasona como screening inicial debido a la alta sensibilidad para todas las etiologías del hipercortisolismo endógeno. Esto es muy interesante porque puede filtrar o hacer screening en todas las etiologías del hipercortisolismo endógeno, incluidos adenomas endógenos autónomos, que son más comunes, vamos a ver, en pacientes con diabetes y con hipertensión. Evaluación de apoyo, se tiene que medir la dexametasona, también el diasulfato y el ACTH, que pueden identificar como fuente exógena de hipercortisolismo. Y esto me gustó mucho, importantes limitaciones de los test que estamos acostumbrados a utilizar, que es el cortisol libre urinario. Este test son frecuentemente normales en pacientes con secreción adrenal autónoma de cortisol y enfermedades independientes a la secreción de ACTH. Entonces hay una limitación en el cortisol libre urinario y también en el cortisol salival, donde es más sensible para una recurrencia pituitaria más que a nivel adrenal. En resumen, la población que fue estudiada con el test de Nugent fueron pacientes con intolerancia a la glucosa, con diabetes, que tenían cambios recientes, por ejemplo, en el control de la glucemia, baja masa ósea, hablamos de osteoporosis, fracturas, eugonadismo, un incidentaloma adrenal, sobre todo si tenían más de 2.5 centímetros, y por ejemplo, hirsutismo y acné de nuevo inicio o nuevo progreso. Los glucocorticoides a nivel del intestino delgado disminuyen la GLP-1, el GIP. A nivel del adipocito aumentan la lipólisis y disminuyen la recaptación de glucosa. A nivel del hígado aumentan la gluconeogénesis y la lipogénesis. En el páncreas, disminución de la producción de insulina, y en el músculo, disminución de la recaptación de glucosa y la oxidación. Acá tenemos un cuadro comparativo de lo que son los adenomas productores con los adenomas no funcionantes, donde vemos que los funcionantes siempre conllevan una mayor morbimortalidad en los pacientes, comparando lo que es diabetes, síndrome metabólico, infarto del miocardio y stroke. Y hablábamos del octeto ominoso y ahora también le sumamos aquí al hipercortisolismo. Entonces, repasando el Catalyst, entonces hacemos el test de Nugent, no olvidar medir el cortisol y la dexametasona, medir otras hormonas producidas en la adrenal y hacer la evaluación por una tomografía para encontrar el adenoma. Y la fase 2, que está en progreso, donde se da mifepristona entre 100 hasta 600 miligramos día versus placebo con 24 semanas de seguimiento, y el objetivo es evaluar la seguridad cardiovascular de la mifepristona. Bueno, estos eran más datos sobre los tipos en quienes tenemos que pensar. Aquellos pacientes con 7.5 a 11 de glicada, que utilicen más de 3 drogas, por ejemplo, antihiperglucemiantes, o que estén utilizando más de 2 drogas antihiperglucemiantes con complicaciones micro o macrovasculares, o que estén utilizando múltiples drogas para la hipertensión arterial. La prevalencia del hipercortisolismo que fue hallada en la población fue de 24%, o sea, un porcentaje no despreciable y significativo, donde hallando esto podemos llegar al buen control de la diabetes. 35.4% de los que tomaban, de todos ellos tomaban más de 3 drogas antihipertensivas. Eso fue la prevalencia del hipercortisolismo. En el estudio en sí, 21% de los pacientes tomaban más de 3 drogas antihipertensivas. Esto le confiere mayor riesgo de enfermedades de desarrollar hipercortisolismo, y el hallazgo fue de 35.4%.
vemos que casi la mitad de los pacientes tienen, o un poquito menos de la mitad, 40% más o menos, tenían algo anatómico, y donde un tercio de los pacientes tenían un adenoma adrenal de potencial tratamiento quirúrgico, y en el otro 66% tenemos el tratamiento probablemente con la mifepristona, de acuerdo a los resultados que vamos a obtener seguramente en los próximos congresos. Para resumir, existen múltiples vías de acción de la insulina, como la secreción de la insulina, la acción de la GLP-1 y el metabolismo, donde el cortisol actúa sobre ellos. Estudios fuera de Estados Unidos sugieren que el hipercortisolismo está presente y se asocia en personas, sobre todo con diabetes más complicada o con complicaciones. El tratamiento del hipercortisolismo se asocia a beneficios cardiovasculares significativos, y esto es resultado del Catalyst. Más de 1000 personas con diabetes tipo 2 mal controlada, a pesar de múltiples terapias de atención, se encontró que el 23% tenía hipercortisolismo, de estos 34% tenía un nódulo suprarrenal o imágenes suprarrenales anormales, y 35% de los pacientes requirieron 3 o más drogas antihipertensivas. Esto es comparando con el hiperaldosteronismo, para llevarlo a la casa y tenerlo en cuenta, que no hacemos el screening suficiente a estas dos entidades, y que la detección temprana previene las complicaciones, que la evaluación con el test de dexametasona es fácil de realizar, y los falsos positivos se pueden excluir fácilmente. Es fácil identificar una causa secundaria de mal control o control deficiente de la diabetes, y este es un nuevo paradigma para comprender por qué la diabetes es tan difícil de controlar en muchas personas y merece un estudio más profundo. La parte del Catalyst 2 debería demostrar un beneficio del tratamiento del hipercortisolismo con modulación del receptor de glucocorticoides. Tendremos una prueba de concepto que identifique la atención de diabetes. La detección del hipercortisolismo debería formar parte del estándar de la atención, y será necesario investigar y perfeccionar más a fondo el tratamiento del hipercortisolismo con métodos óptimos, médicos versus quirúrgicos, y beneficios más allá de lo que es la hemoglobina A1C. Y muchas gracias. Sí, muchas gracias a la doctora Maura Arce, excelente la ponencia. Invitamos a la doctora María Elena Miño. Ella es especialista en medicina interna, especialista en diabetología, especialista en gerontología y geriatría, magíster en docencia superior, docente de posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Caaguazú. Ella nos va a hablar sobre diabetes post-pancreatitis. Muy bien, muy buenos días. Muy honrada de estar aquí. Muchas gracias a la Sociedad Paraguaya de Diabetología por la invitación. Y vamos a hablar hoy de lo que es una entidad no muy conocida, de la que no siempre hablamos, pero que generalmente vemos en consultorio. Las diabetes que se ven posterior a una infección pancreática, ¿verdad? A una pancreatitis. Quien se atreva a enseñar nunca debe dejar de aprender, dice esta frase. Y yo creo que es nuestra obligación como médicos, porque además de dar una medicación, nosotros siempre tenemos la responsabilidad de educar al paciente. Y a veces nos olvidamos un poco en el consultorio y tenemos que recordarnos porque también es un compromiso nuestro. No quería dejar de traer una foto de mi artista favorita. Ella es paraguaya, se llama Anica Sola. Y para los que están aquí, que son invitados internacionales, yo les cuento que estos son nuestros árboles nativos, los tayú, que ella siempre pinta. Y creo que más que nadie nosotros los paraguayos tenemos que darle un valor al arte, así como le damos valor a la ciencia. Porque si estamos aquí hoy es porque le damos valor a la ciencia. Sabemos que todos los días hay situaciones cambiantes, que siempre hay algo que aprender. Entonces, la belleza de la vida también está en el arte. Bueno, hablando de diabetes, entonces vamos a hablar que la diabetes secundaria a enfermedades pancreáticas también se llama diabetes pancreatogénica
o diabetes también tipo 3C o diabetes pancreatopriva, y es la que se da, como ya lo dijimos, secundaria en su mayoría de las veces a una pancreatitis crónica. Allí está la prevalencia, según la literatura, siempre se ha descrito entre 5 a 10% hasta hace una década. Actualmente, más del 20% de todas las diabetes ya corresponden a esta entidad. Es la segunda diabetes de comienzo después de la diabetes tipo 2. Ya no es como antes que pensábamos que era diabetes tipo 2 y después diabetes tipo 1 y después todas las demás diabetes. Hoy en día es diabetes tipo 2 y posteriormente ya aparece esta diabetes que es la diabetes tipo 3. La incidencia global ahí está. ¿Por qué? Porque también hablamos de que es mucho más frecuente hoy en día la pancreatitis dentro de nuestra población y vemos que muchas de esas pancreatitis no solamente van a ser una pancreatitis leve, sino van a convertirse en una pancreatitis grave, generalmente más del 20%, y esa es la que tiene más posibilidad de producir posteriormente una diabetes. Aquí vemos la etiología. No solamente la pancreatitis como tal, la pancreatitis crónica, es la que va a tener mayor tendencia a producir una diabetes posteriormente. Puede ser también secundaria a una pancreatitis aguda, secundaria a una pancreatitis crónica, como ya dijimos, secundaria a los tumores pancreáticos, secundarias a resecciones pancreáticas y también a traumas. Y aquí algo muy importante, que la diabetes también está asociada al cáncer de páncreas, y esto es algo que a veces nosotros no tenemos en cuenta en el consultorio. Aquí están los porcentajes, que el 76% generalmente puede llegar inclusive hasta el 79% de causa de diabetes tipo 3C es la pancreatitis crónica. Por eso que casi todos los estudios, toda la literatura se basa en la pancreatitis crónica. Un solo episodio de pancreatitis puede provocar diabetes, pero claro, sabemos que cuanto más frecuentes son los episodios, hay mayor probabilidad de producirse diabetes. Y la pancreatitis aguda grave es la que tiene un mayor riesgo de producirla. ¿Por qué se produce? El sentido común parece, y todos nuestros conocimientos de fisiopatología nos dicen que se produce porque hay una destrucción pancreática, ¿verdad? Eso es lo que a priori vamos a pensar. Pero aquí también se tiene en cuenta la sensibilidad a la insulina, que disminuyen las hormonas contrarreguladoras como el glucagón y la somatostatina, la secreción del peripeto pancreático que también está alterado y el déficit de vitamina D. En la pancreatitis aguda, como todos sabemos, ¿verdad?, la causa más común es la litiasis biliar, también el abuso del alcohol, en Paraguay la hipertrigliceridemia, no olvidemos, y como ya lo habíamos mencionado, el 20% se va a complicar con una pancreatitis grave, que es la que mayormente va a desarrollar diabetes, por la destrucción de las células beta. Esta es una diapositiva muy interesante porque nos habla que posterior a una pancreatitis aguda podemos ver una diabetes. ¿Por qué? Porque hay una inflamación local y sistémica, precisamente porque hay un exceso de interleucina 6 debido a la pancreatitis, al proceso inflamatorio. Las citoquinas son las que producen esa destrucción del parénquima que va a llevar a que haya después una disminución de la secreción de insulina. También hay una necrosis pancreática aquí, con la destrucción de las células beta. También hay una alteración del eje intestinal pancreático que va a hacer que haya una menor respuesta al estímulo incretínico. Por lo tanto, a pesar de que tengamos incretina, no va a haber respuesta a nivel del páncreas. También una desregulación metabólica, generalmente estos pacientes tienen otras comorbilidades, y también un proceso autoinmune que lleva a que haya menos cantidad de insulina. Entonces, todo esto se tiene en cuenta para decir por qué un paciente con pancreatitis puede producir diabetes posteriormente. Este gráfico nos demuestra que con el paso del tiempo hay una mayor probabilidad de hacer diabetes, y ahí vemos que de acuerdo a los meses, generalmente a los 6 meses post pancreatitis, hay un 3% de pacientes que ya desarrollan diabetes. Y eso va aumentando con el paso del tiempo. A los 24 meses, más del 11% de pacientes hacen pancreatitis.
Por eso que nosotros no podemos perdernos la posibilidad en el consultorio de solicitarle sus estudios de la glicemia si es que el paciente nos refiere que tuvo un antecedente de pancreatitis. Y a veces lo olvidamos, ¿verdad? Hablando de un cuadro clínico, vamos a hablar de la pancreatitis crónica, que dijimos que muchas veces lleva años para hacer el diagnóstico, porque el paciente tuvo un episodio de pancreatitis aguda, posteriormente viene siempre a consultar por dolor abdominal, por reflujo, tiene malestar, tiene dispepsia, y nosotros pensamos en cualquier cosa, ¿verdad? Gastritis, giardia, hoy en día pensamos en que puede ser una interacción medicamentosa, pero no pensamos que puede ser una pancreatitis crónica, y a veces esa es la respuesta. El tiempo promedio desde el inicio de los síntomas hasta el diagnóstico generalmente suele ser 62 meses. Es muchísimo. Y es muchísimo, ¿por qué? Por lo siguiente. Vamos a ir mirando que otros factores de riesgo, por ejemplo, también son el alcohol, también son las grasas, que en nuestro país todo esto tiene mucho que ver, ¿verdad? Se ha observado que hasta en un 80% de los pacientes con pancreatitis crónica, ahí está, se produce la diabetes tipo 3 en este caso. Y esta es la respuesta de por qué tenemos que pararnos y tomar en serio cuando el paciente te dice, yo tuve pancreatitis, doctora, y ahora estoy con mi glicemia alterada, o ahora siento que orino más de noche, o ahora tengo más hambre, o ahora subo más de peso, o ahora perdí peso, ¿verdad? Todos los signos de la diabetes o los síntomas de la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes reciente puede ser un marcador temprano de un cáncer de páncreas. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla para nosotros, pero no es tan maravilloso para el paciente. Pero qué maravilla que nosotros podamos ya unos meses antes saber que nuestro paciente podría desarrollar cáncer solo porque posterior a su pancreatitis desarrolló diabetes. Es un marcador temprano de un cáncer de páncreas. Esto es maravilloso. El artículo es del 2022 y hoy cada vez están más seguros de que esto es así. Entonces tenemos que pararnos y a levantar la oreja cuando el paciente nos dice que tuvo pancreatitis y que posteriormente desarrolló una diabetes tipo 3 en este caso, una diabetes, ¿verdad? Bueno, ¿cómo hago el diagnóstico? Las pruebas de detección de diabetes se deben hacer a los 3 a 6 meses siguientes del cuadro de pancreatitis. Y luego ya le hacemos un control anual. No vamos a dejarle nomás así al voleo a nuestro paciente. Ya hay que hacerle ese seguimiento. Y en la pancreatitis crónica el control es anual. Esto está precisamente en las guías del Diabetes Care 2024 y está en todas las guías del manejo posterior de la pancreatitis. Solo que nosotros sabemos, ¿verdad? Todo está en la guía. Que nosotros llevemos en práctica nomás lo que es a veces el dilema. Bueno, y aquí también nos habla de que si el paciente ya tuvo un antecedente de diabetes, bueno, ya sabemos, es diabético y hace una pancreatitis y le tratamos nomás, seguimos tratándole su diabetes. El problema es cuando él no tenía un antecedente de diabetes o tenía un antecedente familiar nomás, pero a él no se le había diagnosticado la diabetes y posterior a su pancreatitis sí hizo. Y allí de vuelta tenemos que recordar que a los 3 a 6 meses posterior tenemos que hacer su control. Y si viene los criterios de diabetes, si cumple los criterios, entonces ya le diagnosticamos con una diabetes tipo 3C. Ahí está la evaluación inicial, lleva un examen de glucosa en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Inclusive, si nosotros vemos una tolerancia anormal en ayunas, podemos pedirle una prueba de tolerancia oral con una glucosa de 75 gramos. Los criterios diagnósticos, siempre se usaron estos criterios, ¿verdad? Pero actualmente ya no son tan validados. Entonces, ¿por qué? Porque se usan solo los criterios que se usan para la diabetes, pero tenemos que estar seguros de que antes de haber hecho una pancreatitis el paciente no presentaba diabetes. Eso es suficiente para hacer el diagnóstico. Este es un artículo nuevo, es del 2023, que nos refieren que esto que nosotros desde el 2017 estábamos usando así como un bendito que tenía que cumplir estos requisitos mayores y por lo menos menores para hacer el diagnóstico, hoy en día sabemos que no es así, que no es tan así. Que si no tenía diabetes y después hizo una pancreatitis y a los 3 a 6 meses cumple con los criterios de diabetes, es una diabetes 13 y tenemos que tratarla como tal, ¿verdad? Aquí están las características solamente para hacer una diferenciación
entre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes tipo 3, que es esta diabetes post-pancreatitis, que como ustedes verán aquí, la cetoacidosis es un poco más rara, ¿verdad? No es como con la diabetes tipo 1. Generalmente hay hipoglicemia. Y aquí decimos, ¿por qué hay hipoglicemia en esta diabetes? ¿Por qué? Porque como hay una destrucción pancreática, las hormonas contrarreguladoras que deberían de responder a la hipoglicemia también dejaron de producirse. No hay ni glucagón ni somatostatina. Entonces, por eso que estos pacientes tienen una diabetes frágil. Hacen una hiperglicemia fabulosa de 600 y después vos le haces un poco de insulina y te bajan a 60. Entonces es medio complicadito manejarle, pero vamos ajustando, ¿verdad? Entonces es precisamente por eso hay una respuesta fisiopatológica. Los niveles de insulina también ahí vamos a ver, los niveles de glucagón, los niveles de GLP-1 y la edad que también puede aparecer a cualquier edad. Sabemos que lo único que tiene que cumplir el requisito es que es posterior a una pancreatitis aguda o crónica, ¿verdad? Este es lo mismo, eso es lo que está en inglés y nos habla, por ejemplo, de la obesidad, que no es común que haya obesidad, no es como en la diabetes tipo 2 que generalmente cursa con obesidad. Y también el último punto que nos habla del déficit de vitamina. Recordemos que también hay una mala absorción de las vitaminas liposolubles y aquí ponen un énfasis especial en la vitamina D. Estos pacientes tienen que ser suplementados con vitamina D, que también está en discusión si tiene que ver también con la progresión después a un cáncer, ese déficit de vitamina D, que eso se está estudiando también. Bueno, estos son artículos donde nos hablan, por ejemplo, de que es una diabetes, la diabetes tipo 3C es una diabetes, una enfermedad importante, pero no le damos su valor, y también de la función de las células beta después de una pancreatitis, cómo quedan esas células beta. Y estas células beta no quedan todas iguales. ¿Por qué? Porque depende de qué parte del páncreas se afectó. Generalmente las células beta, si están en su mayoría dentro, por ejemplo, en la cola del páncreas, si la pancreatitis no es en la cola, el paciente no se va a quedar todo diabético, todo mal y que solo necesita insulina. Muchas veces con la metformina ya va a responder bien, porque aún tiene una reserva de células beta. Entonces no es que a todos estos pacientes también le vamos a iniciar insulina. Y aquí está de lo que estoy hablando, ¿verdad? Recordemos que como es una diabetes, es una alteración del metabolismo de la glucosa, entonces tenemos que hacer una dieta baja en carbohidratos, siempre tenemos que indicarle su actividad física, abstinencia al alcohol, porque recordemos que la causa de pancreatitis crónica generalmente es el abuso de alcohol, abandonar el hábito tabáquico. La terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque también como hay un déficit de polipéptido pancreático, el polipéptido pancreático mismo hace que haya esa esteatorrea, que todo ese déficit después se traduzca como una enfermedad donde haya un síndrome de mala absorción. Y como dijimos, el reemplazo de vitaminas liposolubles, entre ellas la vitamina D. Y allí está, la primera opción sigue siendo la metformina, aunque no hay un consenso general. Y aquí también paramos y decimos, ¿por qué la metformina? Porque la metformina, además de todo lo que nosotros conocemos de su valor en la diabetes, sabemos que tiene un gran potencial antineoplásico. Es un tratamiento también antineoplásico. Entonces, como esta diabetes 3C es probablemente un signo temprano de cáncer, también nos va a ayudar la metformina para eso. Y insulina en los pacientes con pancreatitis crónica, ¿por qué? Porque generalmente hay una gran destrucción del páncreas, entonces los pacientes van a necesitar insulina. Y las incretinas no se utilizan precisamente por la mayor predisposición de pancreatitis, ¿verdad? Y este es un caso clínico, una mujer de 35 años de edad, sin antecedentes mórbidos previos, único embarazo, sin antecedentes de diabetes gestacional, pero este es un valor muy importante, ¿verdad? Madre y abuela paterna con diabetes. Ingresó por dolor abdominal y vómitos de 24 horas de evolución al hospital. Tiene una lipasa, como verán, en cifras muy altas, también una amilasa. En la ecografía se ve una colelitiasis. Y se le hizo una tomografía donde se observa que hay una pancreatitis aguda con 50% de necrosis. Empezó a alterar la glicemia, a las 48 horas ya más de 200, pero una glicada de 5,2. ¿Qué nos dice esa glicada?
que probablemente la paciente no era diabética. Ese dato nomás nosotros necesitamos para hacer el diagnóstico de diabetes post-pancreatitis. Al ingreso se inició una nutrición parenteral, una semana más tarde por hileo intestinal que le impidió una nutrición enteral, ¿verdad? Y se requirió hasta 82 unidades de insulina por la nutrición parenteral, que ustedes saben que hace todo un desbalance, ¿verdad? Se le hizo su tomografía de control y vino una extensa necrosis. Y es lo que estábamos diciendo, si hay una extensa necrosis, va a haber una extensa destrucción del páncreas. Esta paciente probablemente sí se va a quedar con necesidad de insulina, de requerimiento insulínico ya después. 2 semanas más tarde se inicia tratamiento con insulina NPH y posteriormente presenta una evolución tórpida, requiriendo drenaje percutáneo, necrosectomía, y requirió 2 meses de hospitalización la paciente. Fue dada de alta con indicación de insulina basal, ya con buen control metabólico. Esta paciente es una paciente que ya requiere insulina y continúa con insulina, precisamente porque la destrucción del páncreas fue muy grande, ¿verdad? Si no fuera así, si era una pancreatitis leve, si era solamente de la cabeza, entonces probablemente íbamos a iniciar con metformina nomás. Creo que es hasta aquí. Muchas gracias y me quedo a disposición de ustedes para las preguntas. Excelente presentación, doctora María Elena. Ahora tenemos el honor de invitarle a la doctora Cristina Jiménez. Ella es especialista en medicina interna, magíster en nutrición humana, magíster en educación médica superior, profesor titular de medicina interna de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Nos va a hablar sobre diabetes y suplementos, cuándo utilizarlos. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia y al comité organizador por la invitación. Mi tema es diabetes y suplementos, ¿cuándo vamos a utilizar? Bueno, entonces sabemos que es muy importante los suplementos que potencialmente pueden ser útiles para la diabetes. Sobre todo debemos individualizar cuáles son eficaces para las personas con diabetes, con un enfoque principalmente a quienes se les suplementa es a los adultos mayores. Siempre tenemos que tener indicaciones basadas en la evidencia, saber cuáles son los efectos colaterales, cuál es la solución ideal, el régimen de dosis y las interacciones. Principalmente me basé en esta publicación de nutrientes que habla de la suplementación en los pacientes con diabetes. Y después me voy a referir a otras vitaminas, pero ellos hacen énfasis y varía la literatura que los suplementos importantes que deberíamos incorporar en los pacientes con diabetes son las proteínas, que son para poder desarrollar una masa de tejido magro y para también ayudar al control de la glucosa. También los aminoácidos de cadena ramificada, que sabemos estimulan la secreción de insulina y también participan en la síntesis de las proteínas. Y la creatina con ejercicio, vamos a ver que tienen efectos beneficiosos para la diabetes. Y la vitamina D, que tal vez podría mejorar las vías metabólicas para mejorar la insulinoresistencia. Bueno, entonces sabemos que la suplementación proteica ejerce un efecto beneficioso en la masa muscular magra porque mejora la sensibilidad a la insulina, mejora la termogénesis de todo el cuerpo, es el constructor prácticamente para secretar la insulina, regular el apetito y otros factores que son cruciales en la etiología de la diabetes. Ya el doctor Ralph de Fronzo y el doctor Ferranini en esta publicación donde hacen énfasis a la proteína dietética y a la masa muscular magra, diciendo que el sitio periférico más grande para la eliminación de la glucosa es el músculo esquelético, ¿verdad? Bueno, y este trabajo habla, ellos quisieron determinar si el aumento de la masa muscular en nivel promedio o superior estaba asociado con una mejor regulación de la glucosa.
Es un análisis transversal de datos de la encuesta nacional del examen de salud y nutrición. Un número importante, participaron 13.644 sujetos y este estudio reveló que solamente aumentando un 10% de la masa muscular magra en relación al peso corporal disminuye el riesgo relativo de prediabetes en un 23% de personas sin diabetes. También podemos ver que la masa muscular es muy importante en el control de la diabetes. A veces cuando el paciente se está descompensando, vemos que está súper sarcopénico, está decaído, está con una masa muscular muy disminuida. Y entonces recordemos que la hipertrofia mejora la eliminación de glucosa. ¿Y cómo se logra la hipertrofia? Con ejercicio, como está ahí, y con el aporte de proteínas. También se vio que aumenta el contenido de la proteína transportadora de glucosa, el GLUT4, en un 63%, disminuye la miostatina, mejora la sensibilidad a la insulina y la fuerza muscular. También participa la ingesta de proteínas en la termogénesis. Cuando indicamos proteínas en la dieta de un paciente para poder mantener el músculo esquelético, sabemos que controla el peso, mejora la composición corporal. Un aumento de la masa magra aumenta la tasa metabólica. ¿Por qué? Porque perdemos ese tejido graso que es inactivo y hay un mayor costo energético asociado con el músculo esquelético. Entonces, con estas dos gráficas podemos ver que la masa muscular magra varía en la proporción de los componentes termogénicos. O sea, cuando hay una mayor proporción de masa grasa, hay una alta tasa metabólica comparada con los otros sujetos que son más pesados a expensas de la masa grasa. También podemos ver la ingesta moderada de proteínas reduce la termogénesis adaptativa. El calor puede perderse con la termogénesis inducida por la dieta post ingesta de proteínas. Cuando hay una mayor masa muscular, hay una mayor energía, hay disipación de calor y hay mayor consumo de proteínas en la dieta y esto contribuye a la pérdida de peso. Una menor grasa corporal en personas mayores con diabetes. La ingestión de proteínas y la insulinemia puede promover sabemos que la ingesta de proteínas hace que se pueda secretar mayor cantidad de insulina, facilitando la regulación de la glucosa. Y estos efectos insulinotrópicos se llevan a cabo a través de los aminoácidos de cadena ramificada que actúa directamente, como vemos ahí en el músculo, que son la lisina, la isoleucina y la valina, que se unen a los receptores de la célula beta para disminuir la insulina. También podemos ver que la ingestión de proteínas estimula la secreción del péptido similar al glucagón. Entonces, cuando aumenta el AGLP1, para poder aprovechar esa actividad insulinotrópica que tiene, estimula las células beta debido a la precarga de la proteína y eso beneficia reduciendo la glucosa. Se hizo este ensayo clínico cruzado abierto, si bien es poco, 15 personas que tenían diabetes bien controlada, no tomaban GLP-1, solamente recibían sulfonilurea o metformina y se les dio 50 gramos de suero tipo whey protein en 250 ml de agua comparado con un placebo. Y posteriormente se le dio un desayuno que tenía un alto índice glucémico. Estos pacientes fueron controlados en el hospital. ¿Y qué valoraron? Valoraron la glucosa plasmática, la concentración, el GLP-1 y la insulina, 30 minutos post ingesta de comida y las concentraciones de glucosa, GLP-1 e insulina, eso se repite. Disculpe. Bueno, ¿y qué se vio? El de abajo es el resultado, ¿verdad? La glucosa, el primer cuadro es la glucosa que disminuyó 28%. El segundo es la insulina que bajó un 105%.
mejoró, perdón, y el péptido C que mejoró en un 43%. La respuesta temprana a la insulina en el cuarto se ve en el 96% y el GLP-1 total y el GLP-1 intacto mejoraron 141% y 298%. No hubo actividad sobre la dipeptidil peptidasa 4. Entonces, ¿qué nos muestra este trabajo? Que el consumo de proteínas de suero antes del desayuno, que tenga un índice glicémico alto, aumenta la secreción de insulina prandial temprana y tardía, aumenta las respuestas a los GLP-1, disminuye la glicemia postprandial en pacientes con diabetes. O sea que esta proteína de suero no tenemos que tenerle miedo, ¿verdad? Y porque nos puede representar un enfoque novedoso para mejorar las estrategias de la glucosa en pacientes con diabetes. ¿Y qué hay de los aminoácidos de cadena ramificada? Bueno, la suplementación con BCAA puede beneficiar a las personas con diabetes. Estimula la secreción de insulina, la síntesis de proteína, regula la eliminación de glucosa en sangre y aumenta la masa y la función muscular. Acá solamente les voy a poner el de arriba, cómo los pacientes tratados con hidroximetil butirasa mejoraron la inflamación que generalmente acompaña a la diabetes. Incrementaron la masa muscular, evitaron que se deteriore el músculo, también tuvo un efecto muy beneficioso sobre la masa muscular, al igual también que la glutamina y en algunos casos la arginina. La leucina sola no tiene ese efecto, hay que combinar la leucina, la isoleucina y la valina. Entonces, la recomendación del consumo de proteína diaria, generalmente la recomendación clásica es 0,8, nos quedamos cortos. Lo ideal es hacer 1 a 1,2. Si el paciente puede y se hace sobre todo actividad física, hay que llegar a 1,6 y durante un déficit calórico a 2. Pero, ¿cuál es la recomendación? Que hay que suplementar, hay que mejorar la fuerza, hay que hacer ejercicios anaeróbicos, entrenamiento de fuerza. ¿Y la creatina cuándo usamos? Bueno, la creatina, que es un ácido orgánico que contiene nitrógeno, se ha demostrado que altera la composición corporal, mejora la glucosa, disminuye la resistencia a la insulina al músculo y se puede consumir con ciertos alimentos, se puede dar 1 a 2 gramos al día, donde hay creatina en la carne roja, en los mariscos, en las aves, o bien usar los suplementos dietéticos. Este es un estudio que se hizo en pacientes con diabetes tipo 2, a quienes se le administró 5 gramos de creatina por día por 12 semanas, con ejercicio aeróbico 3 veces por semana y ejercicio de resistencia también. ¿Qué pasó en este estudio? Después de las 12 semanas se vio que disminuyó la glucemia, disminuyó la hemoglobina glicosilada, aumentó la translocación de proteína transportadora de glucosa, el GLUT4, en personas mayores de 50 años, comparados con placebo. La creatina y el entrenamiento de resistencia aumentan la masa muscular en 1,37 kilos. Y disminuye la masa grasa en medio kilo, ¿verdad? Sumado al entrenamiento, ¿verdad? Recordar que los diabéticos suelen tener una masa reducida de músculo y suelen tener mucha grasa. O cuando hacemos un plan de alimentación, el paciente pierde no solo masa grasa, sino que pierde mucha masa muscular. Por eso es importante que la creatina, si vamos a suplementar, acompañemos con ejercicio, porque esto nos permite obtener una estrategia que puede ser viable para poder mejorar la composición corporal. Y esta es un grupo de pacientes antes de la creatina y posterior, como en negro están los que recibieron creatina, mejoró la concentración de la hemoglobina glicada, que es un factor importante para el control metabólico.
Este otro trabajo también utiliza creatina y ejercicio y encontraron un aumento de la proteína quinasa que está activada por el AMP, que se asoció a cambios en la translocación del GLUT4 y mejoró los niveles de hemoglobina glicada. Entonces, les traje una evidencia, creo que es suficiente para poder usar proteínas, no tener miedo, por supuesto, individualizar cada paciente, ver el daño renal, ¿verdad? Así qué daño renal tiene y ajustar de acuerdo a eso. Pero actualmente también los pacientes con insuficiencia renal, los nefrólogos ya no son tan estrictos con la dosis de proteína y nos permite suplementar un poco mejor. El segundo estudio es sobre la vitamina D, ¿verdad? ¿Cómo haremos? ¿Qué efecto tiene en las personas con diabetes? El objetivo fue evaluar si la administración de vitamina D reduce el riesgo de diabetes. Es un metaanálisis, una revisión sistemática. Ahí están todas las fuentes de datos, ¿verdad? Y fueron ensayos elegibles que se diseñaron y realizaron para probar los efectos de la vitamina D. El primer resultado fue el tiempo hasta el evento, hasta que aparezca la diabetes de nueva aparición. Y los resultados secundarios fueron si realmente se normalizó la glucosa y qué eventos adversos se dieron. Se incluyeron 3 ensayos aleatorios que evaluaron alcohol y calciferol. El primer grupo recibió 20.000 unidades, 500 microgramos una vez por semana. El segundo grupo, 4.000 unidades, 100 microgramos al día. Y el otro grupo, 0,75 microgramos de L-calcitol comparado con placebo. Prácticamente no hubo riesgo de sesgo. ¿Qué vieron con este estudio? Que un 15% de los pacientes que consumieron la vitamina D redujo el riesgo de la diabetes. Y el riesgo absoluto a 3 años de seguimiento tuvo una disminución de 3,3. El colicalciferol tuvo una reducción del riesgo de diabetes del 76% y la disminución del riesgo absoluto de 18,1%. La glucosa se normalizó en un 30%. O sea, este trabajo muestra que en los adultos con prediabetes la vitamina D fue eficaz para disminuir el riesgo. Entonces, extrapolar estos hallazgos a los más de 374 millones de adultos en todo el mundo que tienen prediabetes sugiere que si suplementamos con vitamina D se puede retrasar el desarrollo de la diabetes en 10 millones de personas. Este otro trabajo no es tan optimista, por eso le traje los dos, ¿verdad? Pero son los 2 autores que más estudian la vitamina D, ¿verdad? Este también fue el objetivo, revisar el efecto de la suplementación con vitamina D, su progresión a diabetes y sus complicaciones. Fue una revisión sistemática. Se incluyeron 17 ensayos clínicos y a corto plazo, a los 3 meses, tuvo un impacto positivo en el control de la glucemia, la insulinoresistencia y la disfunción. Pero ¿qué pasó a largo plazo, verdad? No hubo ningún efecto ni sobre la glucosa ni sobre la insulina, la hemoglobina glicada, perdón. No hubo datos suficientes porque se quiso evaluar también eventos micro y macrovasculares, pero no se pudo evaluar. 2 ensayos no lograron mostrar una reducción de nuevos casos de diabetes. Entonces, este trabajo concluye que no hay evidencia suficiente de un efecto beneficioso para suplementar con vitamina D. Ahora vamos a hablar si realmente es importante suplementar con ácidos grasos omega 3 en pacientes con diabetes tipo 2. Se evaluó los efectos a corto plazo, 1 semana, y largo plazo, 9 semanas, de los ácidos grasos omega 3. El número pequeño, 26 sujetos con diabetes sin hipertrigliceridemia. Un grupo recibió aceite de pescado y otro grupo aceite de maíz. El grupo que recibió aceite de pescado, 2 ácidos grasos omega 3 aumentaron en la biopsia del tejido adiposo a las 9 semanas. La concentración de glucosa era 1 milimol más alta y disminuyó la utilización de glucosa. El péptido C, estimulado por el glucagón, aumentó
y los pacientes usaron menos grasa para la oxidación a la semana. Y lo que se pudo ver a las 9 semanas fue que hubo una mayor oxidación de grasa y una menor utilización de hidratos de carbono. Entonces, este trabajo dice que la ingesta elevada de aceite de pescado aumenta moderadamente la glucosa, disminuye la sensibilidad a la insulina en pacientes diabéticos sin hipertrigliceridemia. Altera la utilización de hidratos de carbono y grasa de manera dependiente del tiempo. Bueno, y la vitamina B12, yo creo que ya no me da el tiempo, por eso así cortito. Se sugiere realizar pruebas periódicas de los niveles de vitamina B12 en pacientes que consumen metformina o que, si el paciente tiene una anemia o una neuropatía periférica, ¿verdad? La vitamina C, en un trabajo realizado en Canadá, se vio que la glucosa en ayunas mostró una reducción con la administración de vitamina C a la dosis de 1250. Y debido a que la glucosa y la vitamina C compiten para su captura, se sugiere promover la ingestión de fuentes alimentarias con esta vitamina. La vitamina E se vio que está disminuida en pacientes con diabetes y también que las altas concentraciones del alfa-tocoferol, que es el más estudiado, se ha demostrado que disminuye el riesgo de diabetes en la población general, pero no en fumadores. Entonces, el efecto de la vitamina D sobre el riesgo de diabetes se cree que se produce por su efecto antioxidante. La disminución del alfa-tocoferol en sujetos con diabetes generalmente puede predisponer a una mayor duración de la enfermedad y al riesgo cardiovascular, así como al aumento del colesterol. Este trabajo muestra que la terapia con vitamina E en la diabetes disminuye la hemoglobina glicada y el nivel de glucosa en sujetos con control bajo o deficiente. La terapia antioxidante a largo plazo con la vitamina E es beneficiosa porque retrasa la aparición y progresión de las complicaciones. Otro micronutriente que no quería dejar de mencionar es el magnesio, ¿verdad? Determinar si la suplementación con magnesio mejora el control glicémico. Y se evaluaron 42 pacientes con diabetes que se estratificaron según sexo, glucosa, niveles de magnesio, y hubo dos grupos. Un grupo de intervención que recibió 250 miligramos día de magnesio elemental por 3 meses y otro grupo ningún tratamiento. Los resultados mejoraron la hemoglobina glicada, el nivel de insulina, el péptido C, OMA y el OMA beta. Entonces, mejora la suplementación, evidentemente, el control glicémico en los pacientes con diabetes. Entonces, una ingesta de proteína superior a la dosis diaria recomendable es muy importante porque vemos que aumenta la masa de tejido magro, que es el principal tejido de eliminación de la glucosa. Podría ayudar a mejorar el control de la glucosa a través de múltiples mecanismos, pero estos aminoácidos de cadena ramificada, la creatina, la vitamina D y los otros micronutrientes parecen ser muy prometedores para las personas con diabetes. ¿Qué necesitamos? Más investigación, ensayos controlados, aleatorizados a largo plazo, mayor número de pacientes antes de llegar a un consenso sobre la eficacia de estos suplementos para las personas con diabetes. Bueno, eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias y perdón por pasarme un minuto. Tenemos 10 minutos para preguntas del auditorio a los expositores. 5 minutos. Inclusive dicen que entre 40 y 60 es realmente el objetivo. Yo no le tengo tanto miedo ya a la vitamina D últimamente e indico grandes dosis. Yo digo nomás que si hay menor dosis y podés ir regulando, porque cada organismo es diferente, ¿verdad? Yo he suplementado a pacientes de cirugía bariátrica 2 casos muy graves, ¿verdad? Que tuve que derivarle al especialista. Entonces, por eso es que yo le tengo respeto, no le tengo miedo, ¿verdad? Y sobre todo, habiendo dosis menores de vitamina D,
se puede usar, pero son puntos de vista, ¿verdad? Muy excelente todas las exposiciones, muchas felicidades a los disertantes. Profe Cristina, todo lo que presentaste es increíble, pero yo quería preguntarte vos en tu práctica clínica, ¿cómo inicias la suplementación? Viste que ahora vemos mucha sarcopenia en los pacientes que usan GLP-1, ¿verdad? Descenso de peso de más de 10 kilos, entonces, ¿con qué inicias? ¿Cómo inicias esa suplementación de la que hablamos? Justamente ayer le he visto a la mamá de una colega que está acá, que tiene cáncer de esófago, ¿verdad? Y esta paciente perdió mucha masa muscular. Ella perdió 5 kilos nomás, pero su impedanciometría casi no tiene más. Y coste que ella se va al gimnasio hace 1 hora, lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Entonces yo le dije, no tenga, y le dieron, se operó otro lado, ¿verdad? Le dieron un suplemento, yo le digo, no le tengas miedo a la proteína, ¿verdad? Yo le doy a ella proteína. Ayer justamente le inicié un poquitito de creatina, ¿verdad? Para poder, porque ¿qué es lo que pasa? Que nosotros generalmente le indicamos a nuestro paciente hacer ejercicio, ¿verdad? Y pero no comas tal cosa, no comas, pero el paciente se va al gimnasio, hace ejercicio. ¿Qué le pasó a ese músculo? Ese músculo trabajó 40 minutos, 50. Entonces vos tenés que darle de comer a ese músculo, ¿verdad? Y eso para mí es lo más importante. Yo por eso siempre le suplemento con una proteína que es hidrolizada, que se absorbe enseguida, para poder nutrir a ese músculo. Porque hay también controversia, ¿le das antes del gimnasio la proteína o después? Yo por esa fisiopatología le doy después, ¿verdad? Con la idea de nutrirle a ese músculo. Entonces, esa persona que hace eso, a salud, tenía 90 su vitamina D, todos los detalles se cuidan. Pero ella antes de su cirugía ya hizo lo que hay que hacer cuando uno va a operarse. Recibió la nutrición, recibió ejercicio, recibió terapia de apoyo psicológico, ¿verdad? Entonces yo siempre inicio la proteína, yo le doy la proteína, ¿verdad? A algunos le doy, bueno, otra proteína que tiene también un poco de hidrato de carbono porque tiene otra patología que hace que necesite, ¿verdad? Pero yo soy un amante de la proteína, del whey protein, porque tiene un efecto también inmunológico importante, ¿verdad? Y también el hidroximetilbutirato tiene una muy buena acción para el músculo y para la sarcopenia, ¿verdad? Y la vitamina D, por supuesto, y también el magnesio. He comprobado que el magnesio mejora muchísimo la performance, digamos, de los pacientes, ¿verdad? Que hay pequeños detalles, así que uno de repente no tiene en cuenta y le suplementa y mejora muchísimo. Mejora su control metabólico, mejora su peso, se siente mejor, porque sabemos también que la mayoría de las dietas producen constipación, ¿verdad? Entonces, al suplementar, el paciente se va mejor de cuerpo. Yo creo que puede mejorar hasta su microbiota porque está comiendo sano y entonces al no acumular productos de desecho, eso mejora, ¿verdad? Y más o menos así es lo que yo hago. Pero yo siempre recibo todos los pacientes que son complicaciones que le dieron, qué sé yo, eran así que se hace un estudio genético y vino con 10.000 cosas, no come nada, tiene un mal control metabólico, está súper sarcopénica, ¿verdad? Y ya te trae ahí su pruebita de $500 que ella no puede comer nada. Entonces yo le digo, bueno, vamos a probar 15 días, vamos a hacer esto es lo normal, ¿verdad? Y, oh sorpresa, mejora todo, ¿verdad? Entonces yo creo que el consejo es no tener miedo a los suplementos, suplementar adecuadamente y sobre todo individualizar a cada paciente y no ser tan agresivo con, no, eso no sirve o eso no es así. Excelente. Si no hay más preguntas, entonces cerramos el simposio. Vamos a suplementar. Muchas gracias.